vemos entre la semana 12 y 24 que está, bueno, más alto o el porcentaje es mayor. La presión sistólica, por ejemplo, que se mantiene, disminuyó un poco entre la semana 16 y 24 y se va elevando un poco más a partir de la semana 32, ¿no? La frecuencia cardíaca que se va elevando desde el inicio del embarazo y, bueno, la resistencia vascular periférica que está disminuyendo. Acá tenemos que ver el diagnóstico diferencial de signos y síntomas. Tenemos que tener en cuenta los cambios normales en el embarazo y, bueno, los signos y síntomas propios de una cardiopatía, ¿no? Por ejemplo, en el cambio normal del embarazo es normal que haya una fatiga de esfuerzo, una pequeña disnea, ortopnea, palpitaciones, un síncope vasovagal, edemas, pulsaciones de venas en el cuello, un pulso apical difuso, un desdoblamiento del segundo ruido, un soplo sistólico 1,2/6, el murmullo venoso o una arritmia sinusal. Mientras que en una cardiopatía vamos a encontrar, por ejemplo, dolores retroesternales tras el esfuerzo. Podemos ver disnea parasística nocturna, ortopnea progresiva, taquicardias y arritmias, síncopes en el ejercicio, una anasarca, cianosis, distensión de venas en el cuello, cardiomegalias, jadeos, desdoblamientos altos, dobles sistólicos, diastólicos y arritmias sostenidas, ¿no? Luego tenemos en cuenta la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de riesgo durante la gestación, ¿no? Por ejemplo, lo clasifica como de riesgo 1 cuando no hay un incremento de la mortalidad materna y la morbilidad también es leve. Para esto vamos a tener en cuenta que son condiciones no complicadas, ¿no? Como por ejemplo la estenosis pulmonar, persistencia del ducto arterioso, el prolapso de la válvula mitral, lesiones simples que ya se hayan corregido anteriormente como una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, el drenaje venoso anómalo, focos aislados ectópicos auriculares o ventriculares. Luego vemos el riesgo 2, que va a haber un leve incremento de la materna y un moderado incremento de la movilidad. Por ejemplo, de falda parada, arritmias o en defectos septales o auriculares ventriculares no reparados, ¿no? Luego vamos a tener la clasificación 2 de 3, donde vamos a encontrar disfunciones ventriculares izquierdas leves, valvulopatías que no se van a considerar en el riesgo 1 o en el riesgo 4, que lo vamos a ver más adelante, el síndrome de Marfan que no tenga dilatación aórtica o una cortación ya reparada, o una válvula aórtica bicúspide con dilatación de aorta menos a 45 milímetros. Luego tenemos el riesgo 3, donde vamos a ver un mayor riesgo de mortalidad materna y, bueno, va a haber una grave morbilidad, ¿no? Y esto se va a dar, por ejemplo, en aquellos pacientes con válvula mecánica, que tengan el ventrículo derecho sistémico, una circulación de Fontan, bueno, y otras cardiopatías congénitas, ¿no? Como el síndrome de Marfan, por ejemplo. Pero ya dilatado, o sea, con una dilatación de aorta, por ejemplo, de 40 a 45 milímetros. Luego el riesgo 4, que es donde va a haber, sí, ya una mayor mortalidad materna y una muy grave morbilidad, como por ejemplo en aquellas personas que tengan hipertensión pulmonar, una disfunción ventricular severa con una fracción de eyección menos de 30, o una clasificación en hija de 3 o 4, una estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, antecedentes de miocardiopatías, el síndrome de Marfan también con una dilatación aórtica mayor a 50, la válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica también mayor a 50, bueno, hay una cortación severa, ¿no? Y cardiopatías cianéticas también que no se hayan reparado antes.
o que tenga una saturación de oxígeno menor al 85%. Luego vemos la influencia de la gestación sobre la cardiopatía y bueno, entre las cardiopatías adquiridas asociadas a la mortalidad alta van a estar, por ejemplo, las estenosis aórticas descompensadas, que se va a dar un 17%, las valvulopatías en clase funcional 3 o 4 de Mija, que ya les había mencionado, y bueno, una fibrilación auricular que va a aumentar la mortalidad en un 5%. Las miocardiopatías dilatadas perinatales, que va a aumentar la mortalidad en un 15 a 60%, el infarto agudo de miocardio en un 37%, la mortalidad relacionada con el embarazo en pacientes con bioprótesis valvulares, que va a aumentar la mortalidad en un 1%, y bueno, aquellas que requieren anticoagulantes o que tienen prótesis mecánicas, ¿no? Que va a aumentar su mortalidad en un 2 a 4%. Luego aquellas cardiopatías congénitas que van a tener un asociado, o sea, que van a tener cardiopatías congénitas ya asociadas y ellas van a tener un riesgo más elevado, como por ejemplo en aquellas que tienen una hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger, de un 25 a 53%, una cortación de aorta en un 9%, y aquellas que tienen un síndrome de Marfan, que va a aumentar la mortalidad en un 50%. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver que las madres con, bueno, las mamás cardiópatas van a tener una mayor incidencia, por ejemplo, de parto prematuro, de un RCU, de pérdida del bienestar fetal y, bueno, la mortalidad perinatal, ¿no? Que va a ser 10 veces más a la de la mayoría. Bueno, y para esto nosotros tenemos que valorar el riesgo de transmisión también de la madre al feto, ¿no? Al bebé que está en camino. Lo que podemos hacer nosotros es recomendar que a estas mujeres con enfermedad cardíaca que deseen tener bebés tienen que hacerlo lo más antes posible. Bueno, y aquí vemos algunos factores de riesgo para gestantes con cardiopatía que según el número de factores de riesgo que tenga, va a aumentar, ¿no? el riesgo de un evento cardíaco durante el embarazo. Por ejemplo, aquellas que tengan una clase funcional de Mija 3 o 4 o que tengan presencia de cianosis, ese sería uno. Otro que es la función ventricular sistémica deprimida con una fracción de eyección menos a 40%, la fragilidad aórtica, por ejemplo, en un síndrome de Marfan, la obstrucción del hemicorazón izquierdo y, bueno, historias de eventos cardíacos antes del embarazo, ¿no? Como por ejemplo arritmias sintomáticas, infartos, isquemia transitoria o edema pulmonar. Entonces, por ejemplo, si tiene uno, o bueno, si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, la tasa esperada para un evento cardíaco sería del 5%. Si tiene uno, aumenta el 27%, y si tiene más de uno, hasta el 75%. En cuanto al consejo preconcepcional, bueno, la situación ideal es planificar el embarazo, ¿no? Para esto vamos a tener en cuenta 6 aspectos, como son, por ejemplo, definir la lesión cardíaca, o sea, ver si la función es ventricular, la presión pulmonar, la severidad de las lesiones, si tiene persistencia, ¿no? Si tiene hipoxemia, o la definición del estado funcional materno también, que tenemos que dar un pronóstico acertado, ¿no? Y bueno, la mayoría de las gestantes cardiópatas que tienen una buena clase funcional, o sea, una hija de 1 o 2, no tienen complicaciones. Una cirugía correctora o paliativa que si se realiza, o sea, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Para la mamá y para el niño también. La esperanza de vida materna y la capacidad de cuidar a su hijo futuro. Porque tengamos en cuenta que si, por ejemplo, presenta más necesidad de cirugías, el riesgo de muerte es mayor, ¿no? La presencia de factores de riesgo adicionales, por ejemplo, una historia de arritmias o insuficiencia cardíaca o uso de fármacos con potencial teratogénico.
y tener en cuenta también el riesgo de la recurrencia, ¿no? De la cardiopatía de los padres portadores al bebé. En cuanto a la valoración, vamos a ver el consejo preconcepcional, que debe ser capaz de dar un pronóstico de riesgo para la madre y para el feto. Y bueno, vamos a contraindicar la gestación cuando haya un riesgo muy alto, ¿no? Ya sea para la mamá o para el feto. Para esto tenemos que planificar el momento y el tratamiento más adecuado, ¿no? Para poder iniciar con el embarazo. Ya salí un ratito. Doctor, buenas tardes compañeros todos. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a ver un poco acerca de qué situaciones pueden desaconsejar el embarazo y vamos a definir algunas de ellas, ¿no? Uno, ¿por qué? Por los factores de riesgos y por las posibles complicaciones que puedan tener, ¿no? Tanto para la madre como para el feto, ¿no? Entonces, estas situaciones que les voy a mencionar son netamente que aquellas están muy desaconsejadas o en el caso de que se dé el embarazo, se llegue a interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grado funcional de NIJA 3 y 4, ¿no? Que tenga limitación al ejercicio en el reposo, que sería una de las contraindicaciones más importantes. Más que todo, el grado 4 es la complicación que más debemos tomar en consideración, en la cual debemos desaconsejar que la paciente pueda embarazarse, ¿no? Una hipertensión pulmonar, ¿por qué? Porque esta va a tener una mortalidad materna y fetal superior al 50%, ¿no? Entonces, también vienen otros como las lesiones obstructivas izquierdas severas, ¿no? Básicamente en este tipo de lesiones es todo proceso, toda patología que nos impida que haya un buen volumen sistólico para que pueda perfundir, ¿no? Porque si nosotros tenemos una obstrucción, en la salida del ventrículo izquierdo no va a llegar una buena sangre a nivel sistémica de la madre y peor, pues va a llegar en la parte placentaria, ¿no? En el caso de que se dé el embarazo. Un síndrome de Marfan, como ya había mencionado Valerie, que usualmente tenga una dilatación de la raíz de la aorta, ¿no? De la aorta ascendente, mayor a 4 o 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esta va a tener un alto riesgo de disección o rotura aórtica durante el embarazo. Entonces, no es recomendado, ¿no? Las cardiopatías congénitas cianóticas. Hay algo importante acá y es algo interesante. Felizmente las cardiopatías congénitas cianóticas no son tan frecuentes en la gente adulta, ¿no? Sino las más frecuentes son las acianóticas, como el ductus arterioso persistente o la comunicación interauricular, ¿no? Entonces las cianóticas, como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, no son tan frecuentes en la parte adulta, pero en el caso que se diera y tengan alguna alteración en el NIHA, ya sea por clasificación 3 o 4, pues no se recomienda pues un aborto espontáneo, ¿no? Ahora, otras también como las cardiopatías complejas cianóticas, los portadores de válvulas artificiales. Valvulopatías es algo frecuente que se puede ver en nuestra sociedad y también usualmente las valvulopatías severas, sea estenosis mitral severa o estenosis aórtica severa, son las que están más contraindicadas para que la paciente pueda embarazarse. Y la miocardiopatía asociada al embarazo. Acá vamos a hacer un paréntesis porque hay algo importante, ¿no? Que vamos a tocar algo superficial, después les voy a explicar de manera profunda. Algunas pacientes postparto, o disculpen, periparto, logran desarrollar una miocardiopatía, ¿no? Que se le conoce como el nombre de miocardiopatía periparto, ¿no? Y se ha visto de que puede asociarse al aumento de prolactina que pueda producir la madre, que es normal, que es fisiológico que los niveles de prolactina postparto empiecen a aumentar. Entonces se ha relacionado esa miocardiopatía periparto al aumento de la prolactina, ¿no? Y también otros como los antecedentes de la preeclampsia también que están bien asociados. Entonces, si una paciente ya tuvo un antecedente de miocardiopatía periparto, se desaconseja también el embarazo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo tratamos, no? O sea, ¿qué hacemos si una paciente que ya tuvo todo esto que les he mencionado decide embarazarse, ¿no? Entonces, acá, si ya se encuentran esas contraindicaciones que no debería tener,
Lo que hacemos es primero entender de que el riesgo va a aumentar conforme a la edad gestacional aumente, ¿no? Entonces, siempre es importante que las cardiopatías van a empeorar durante el embarazo, pero siempre debemos tener el control necesario para poder no permitir que avancen y se desarrollen más, ¿no? Ahora, el tratamiento es el legrado con anestesia local, en todos los casos que les he mencionado, ¿no? Es el método de elección, ¿no? Un legrado. Ahora, el uso de antiprogestágenos por vía oral o prostaglandinas por vía vaginal, por ejemplo, como el misoprostol, puede estar contraindicado, ¿no? Entonces, como les digo, tratamiento médico no es lo ideal. Lo ideal es un tratamiento, más que todo, quirúrgico mediante el legrado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento médico, por las prostaglandinas, los antiprogestágenos, pueden conllevar a una vasodilatación y esto va a llevar a la hipotensión, ¿no? La hipotensión, consecuentemente, a una cianosis y además hay un riesgo elevado de hemorragia. Y eso puede conllevar al riesgo de infección. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que nosotros ya tengamos toda esta situación de una madre que tenga una cardiopatía congénita, debemos de tomarle mucha atención. Como bien Valerie decía a un inicio, que el control no solamente es ginecológico, ¿no? El control es multidisciplinario, sea un control tanto ginecológico como con los cardiólogos, ¿no? Entonces, si sospechamos de que tiene una clínica de cardiopatía, lo que hacemos pues es estabilizar primero y ver cuáles son los estados hemodinámicos que tenga la paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si está teniendo una buena oxigenación mediante el pulso oxímetro. Entonces tenemos que analizar cómo está comenzando nuestra paciente y tenemos que hacer una evolución en todo el parto, ¿no? En todos los trimestres de la gestación tenemos que evaluarla. Más adelante voy a explicar que hay parámetros para evaluar, ¿no? Cada ciertas semanas porque tiene una seguimiento un poco diferente a una gestante que no tenga cardiopatía. Por ejemplo, tenemos que ver si es que hay exacerbación de síntomas, ¿no? En el embarazo, una disnea, que pueda tener, por ejemplo, una hipoxemia, que tenga signos, ¿no? De insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los edemas que puedan empeorar, ¿no? Entonces, pues lo que se tiene que hacer es el diagnóstico diferencial siempre antes de poder desarrollar o diagnosticar la cardiopatía, ¿no? Ahora, el control, tenemos 3 controles. Uno que es el control preconcepcional concepcional que mi compañera ya les explicó. Luego el control en el embarazo, ¿no? A manera general, que lo voy a explicar después de manera profunda, es que hacemos un control prenatal, ¿no? Como les digo, estabilizar y ver cuáles son los parámetros que tiene nuestra paciente en el momento de que se dio la gestación, ¿no? Luego, estratificar si ya tuvo una cardiopatía o ya tiene la clasificación funcional mediante el sistema NIJA. Luego el propio diagnóstico de la cardiopatía, ¿no? Y hacer prueba de esfuerzo no es recomendado, ¿no? Porque se puede empeorar en ese momento la cardiopatía, ¿no? Y nuestro objetivo principal y el más importante es lograr que la madre esté siempre compensada en todos los trimestres del embarazo. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si la madre está compensada, no vamos a tener complicaciones en el feto. Entonces, esa es la parte ideal. Y tercero, las asistencias del parto, ¿no? Y esa es una parte muy importante, o sea, una cardiopata congénita no solamente, una cardiopata en el embarazo no solamente vamos a seguirla antes del parto, ¿no? Sino hay la parte más importante, por así decirlo, es la parte intraparto y la parte postparto, ¿no? Entonces tenemos que vigilar y monitorizar todos los parámetros, ¿no? En el electrocardiograma, la siento. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las cardiopatías, así de manera superficial, no nos vamos a adentrar, pero lo que más le vamos a prestar atención es qué cambios, de acuerdo a la cardiopatía, puede haber durante el embarazo, ¿no? Hablemos algo que es bien frecuente, que son las valvulopatías, ¿no? Si vemos las valvulopatías más frecuentes, la estenosis mitral. Entonces, ¿qué cambios pueden haber, no? Puede haber una insuficiencia cardíaca en la estenosis mitral por sobrecarga de líquidos. Usualmente esa insuficiencia va a agravarse más cuando la estenosis sea moderada a severa. Entonces, siempre tenemos que tener consideración en esta valvulopatía, que es una de las más frecuentes, ¿no? En nuestro medio. Otro que es la insuficiencia mitral, ¿no? ¿Por qué? Porque la función ventricular va a mejorar con disminución de la postcarga, ¿no? O sea, a menos sangre le llegue al corazón, la función ventricular va a mejorar porque es propia de la insuficiencia mitral. Una estenosis aórtica, dato importante es que si se puede tolerar
la estenosis aórtica moderada sería lo ideal, ¿no? Para poder continuar con la gestación. Pero en la estenosis severa, ya es mortal y lo que se aconseja es ya parar la gestación con el método de legrado que les había mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la estenosis aórtica hay un alto riesgo de una hemorragia obstétrica intraparto y más aún cuando se asocia la analgesia regional, ¿no? Ahora, en la insuficiencia aórtica la función ventricular igual va a mejorar con la disminución de la poscarga y en la estenosis pulmonar, que ya es muy raro, no se ve mucho, incluso en pacientes gestantes, es leve, bueno, generalmente es bien tolerada, ¿no? Entonces se va a asociar a insuficiencia cardíaca del lado derecho y algunas arritmias. Siguiente, por favor. Algo acá que vamos a mencionar, como les digo, no vamos a entrarnos a cada cardiopatía, simplemente los cambios. Este es un cuadro de resumen de la mayoría o de las cardiopatías más frecuentes que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación interauricular, lo que puede haber son las complicaciones tromboembólicas, la preeclampsia y el RCIU. Como les decía, algo importante y general que debemos entender de cualquier gestante que tenga una cardiopatía es que debemos tener compensada, ¿por qué? Porque quien va a sufrir es el feto y hay alto grado en la mayoría de cardiopatías de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Y eso va para el niño y también un alto riesgo de parto pretérmino y para la madre, ¿no? Las complicaciones tromboembólicas, que vamos a ver también, tiene una forma de tratar las complicaciones tromboembólicas con diferentes fármacos, ¿no? En una comunicación interventricular no hay evidencia de que pueda empeorar durante el embarazo, ¿no? Ahora, una persistencia del conducto arterioso, hay más riesgo, ¿no? Incluso hay más riesgo en aquellas gestantes que tengan un riesgo, bueno, que tengan preeclampsia, porque puede aumentar la hipertensión sistémica, ¿no? La estenosis pulmonar durante el embarazo puede ocasionar que haya una vasodilatación sistémica, puede aumentar este shunt, ¿no? Y, por ejemplo, la tetralogía de Fallot puede conllevarnos a mayor riesgo de arritmias e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y, como les digo, casi la mayoría de cardiopatías son RCIU para el feto, ¿no? Hablamos de coroneropatías, ¿no? Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, las arritmias residuales, eh, tienen un riesgo muy elevado de desarrollarse durante el embarazo, ¿no? Entonces, más que todo cuando hay una patología aterosclerótica que esté precediendo a esta. Y dato importante, por ejemplo, algo que nos decía, ¿no? ¿Qué haríamos en un caso de que una paciente tenga un infarto agudo de miocardio y que a los días o a los 2 días se presente, por ejemplo, la gestante en trabajo de parto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice la teoría es esperar en un infarto agudo de miocardio mínimo unas 2 semanas para que pueda producirse, ¿no? El parto, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras esté post-infarto agudo de miocardio, las complicaciones puede llevar a la mamá y existe una alta mortalidad materna. Entonces, lo ideal es esperar esas 2 semanas para que se pueda producir el trabajo de parto. Las miocardiopatías, las hipertróficas, que son las más frecuentes, que les había mencionado, entonces es más frecuente que se dé un parto prematuro cuando exista una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y en la madre hay una disfunción diastólica y puede haber más riesgo de arritmia. El síndrome de Marfan, como les decía, es algo muy importante y es más que todo una de las contraindicaciones para el embarazo. Y usualmente, si es que se da, debemos de observar el tamaño de la raíz de la aorta, ¿no? Si es mayor de 4, no continuar con embarazo, y si es menor de 4, continuar, pero siempre tener en cuenta que puede haber un empeoramiento de la disfunción ventricular o que pueda desarrollar a una disección de aorta, ¿no? Y es lo más frecuente que pueda ocurrir intraparto. Alteraciones del ritmo, las arritmias, tanto taquiarritmias como las bradiarritmias pueden ocasionar toxicidad fetal, ¿no? Más que todo las taquicardias supraventricular. Y eso es lo bonito, por ejemplo, de las taquicardias supraventriculares, que el fármaco de elección es el mismo en una persona no gestante, la adenosina, y ese fármaco no tiene ningún riesgo de afectar al feto, ¿no? Las fibrilaciones auriculares que tienen un alto riesgo de desarrollar más trombos y aumentan el riesgo de la muerte, ¿no? Entonces, las bradiarritmias tienen un pronóstico más favorable que las taquiarritmias, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Ya, planteamientos terapéuticos. Antes de entrar, quiero hacer un en cuenta
casi la mayoría de patologías que mencionamos tienen pues una complicación trombótica, una complicación tromboembólica, ¿no? Entonces es importante conocer y saber qué hacer en una gestante que esté recibiendo una anticoagulación, qué anticoagulante dar, cuándo no cambiar, ¿no? Entonces, a manera de paréntesis, la mayoría de cardiopatías reciben tratamiento anticoagulante con bloqueantes de la vitamina K, ¿no? Inhibidores de la vitamina K. Por ejemplo, el fármaco bandera que sería la warfarina. Entonces, recordemos que la warfarina es un fármaco que es muy teratogénico, más que todo en el primer trimestre. Entonces, cualquier gestante que está recibiendo warfarina, debemos como que suspender antes de las 6 semanas, ¿no? Antes de las 6 semanas de gestación debemos suspender. ¿Y hasta cuándo? Suspender hasta la semana número 12. ¿Por qué? Porque, como les digo, tiene un alto riesgo de teratogénesis. Entonces, ¿qué anticoagulante le damos a ese tipo de pacientes? Se le da heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que no afecta en este caso al embrión, y sería lo ideal hasta las 12 semanas. Luego pasa las 12 semanas y continuar de nuevo, reestructurar y de nuevo darle la warfarina hasta las 36 semanas, ¿no? Y a partir de las 36 semanas de nuevo cambiar a heparina de bajo peso molecular. Entonces hacemos un resumen. De 6 a 12 semanas se le cambia la warfarina por heparina de bajo peso molecular, y de 12 a 36 de nuevo se le da la warfarina, y en la semana 36 hacia adelante de nuevo darle la heparina de bajo peso molecular. Entonces era como una forma de paréntesis para que entendamos, ¿no? Porque es uno de los síntomas, es uno de los signos que más se ve en las gestantes cardiópatas. En los planteamientos terapéuticos tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos, los agentes inotrópicos, los betabloqueantes. Y vamos a mencionar algo importante. ¿Cuáles son los más seguros y cuáles sí se pueden dar y cuáles no? En los diuréticos, por ejemplo, la clorotiazida y la furosemida sí, sí se les puede dar, pero tienen un leve riesgo de hacer hipotensión, a lo menos la clorotiazida y la hidroclorotiazida, ¿no? Pero sí están recomendados más que todo la furosemida en aquellas cardiópatas que tengan formación de edema pulmonar, edema agudo pulmonar, en aquellas que tengan insuficiencia cardíaca, ¿no? Los agentes inotrópicos, un dato importante es que pueden basar la barrera placentaria, y los más seguros dentro de estos son los digitálicos, ¿no? Como la digoxina, que es el fármaco bandera. Los betabloqueantes tienen un riesgo moderado, por ejemplo el propanolol, el atenolol, el carvedilol, pero sí se les puede dar en cualquier momento de la gestación, ¿no? Pero tienen un alto riesgo de hacer hipotensión, y que son buenos en aquellas pacientes que tengan cualquier arritmia, ¿no? Pero, como les digo, el riesgo es moderado, que puede llegar a desarrollar un RCIO. En los antiarrítmicos, ¿cuál es el más seguro? Es la quinidina, ¿no? La digoxina y el verapamilo. Acá un dato importante es que la amiodarona no se recomienda, es el antiarrítmico que no está recomendado. ¿Por qué? Porque puede ocasionar bradicardia, defectos ventriculares septales, y es el menos seguro de todos los antiarrítmicos. Entonces, ¿qué nos queremos llevar? Es que la amiodarona es el antiarrítmico que no se recomienda en el embarazo, ¿no? Entonces, lo demás, por ejemplo, la adenosina, como les mencionaba, la quinidina, la procainamida, sí están normal, aceptados durante el embarazo. Los bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, el nifin, el verapamil, el ditacen, están en un riesgo elevado, ¿no? Eh, Todos se encuentran en un riesgo bajo y se les puede dar con normalidad en la gestación. En los vasodilatadores se encuentran pues la hidralacina, la metildopa y la clonidina, y son los fármacos que sí se recomienda durante el embarazo. ¿Cuáles? O en que tengan cardiopatías, ¿no? Pero ¿cuáles son los contraindicados? Como ya habíamos estudiado en preeclampsia, que son los YECAS, ¿no? Los YECAS y los ARAS. Porque tienen alto riesgo de hacer teratogénesis, ¿no? Entre otras cosas también. En los anticoagulantes, como ya les había mencionado, la warfarina suspender en la sexta semana hasta la 12ª, ¿no? Y cambiar por heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Y otra alternativa es la heparina no fraccionada. En las prostaglandinas sí se pueden usar la oxitocina y la cabertocina, pero los ergóticos no. ¿Y por qué no? Porque algunas pacientes que tienen cardiopatía tienen ya de por sí la presión arterial elevada. Entonces recordemos que los ergóticos
tienden a incrementar más la presión. Entonces, es como que si estuviéramos aumentando, alimentando para que esta presión se descontrole, y por eso están contraindicados los ergóticos en todas las gestantes con cardiopatía y que tengan hipertensión, ¿no? Entonces, oxitocina, cabertocina, sí, normal, están aceptados. La siguiente, por favor. Entonces, y eso ya es como que una manera de resumen de todo lo que hemos hablado. Lo vamos a hacer a manera de línea del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las valoraciones generales? Preparto, intraparto y postparto. Eso ya es a manera como de resumen y de retroalimentarnos de todo lo que hemos hablado. Haciendo un seguimiento general a cualquier gestante, ¿no? Ya sabemos que tiene una cardiopatía la gestante, entonces lo que hacemos es primero clasificarla, ¿no? Tenemos que ver en qué clase funcional está, NIJA 1, 2, 3, 4, y también es clasificarla según la OMS, ¿no? La clasificación, para ver en qué estadio se encuentra y ver si la gestación es viable o no es viable, ¿no? Luego, indicación o el riesgo-beneficio de la profilaxis tromboembólica, con los parámetros que ya les había indicado. Y otro es adaptar la actividad física en los pacientes. ¿Y qué medidas vamos a tomar? Por ejemplo, la restricción hídrica, que debe ser máximo de 1.5 a 2 litros por día, y el aporte de sodio tiene que ser menor a 6 miligramos por día también, ¿no? Entonces, porque esos tienen mayor riesgo de edemas, mayor riesgo de empeorar la hipertensión arterial. Ahora, recordar que cualquier gestante pues tiene una mala tolerancia al decúbito supino, ¿no? Porque recordemos que el aumento de tamaño en una gestante del feto, lo que hace es comprimir el retorno venoso, comprime la vena cava inferior. Entonces, no hay un buen retorno venoso, y eso pues es lo que conlleva el desarrollo de edemas en los tobillos, edemas en los miembros inferiores, bueno, más que todo en los tobillos y en los pies, que es lo más frecuente que puede haber en una gestante normal. Pero con una gestante es cardiópata tenemos que tomar en consideración más aún, porque los edemas pueden aumentar y llegar hasta todo el miembro inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Un decúbito lateral izquierdo. Y como en cualquier gestante, el suplemento de hierro, ¿no? Para evitar la anemia ferropénica que pueda ocasionarse, ¿no? Entonces, dato importante es que, por ejemplo, acá vemos un cuadro en la parte inferior donde observamos la mortalidad que pueda tener de acuerdo a la clase NIJA. Una clase 1, la mortalidad es muy baja, es un 0.1. Y es por eso que les decía, ¿no? Clase 1 de NIJA es el parto está normal, es como que una gestante no cardiópata. Entonces sí se aconseja una paciente con un NIJA 1, ¿no? NIJA 2 ya va aumentando 0.5, NIJA 3 a 5.5 y por último el 4 a 6. Entonces recordemos que un NIJA 4 ya la gestación no se aconseja, ¿no? Entonces ahí tenemos que parar la gestación, o lo ideal sería de que hablar con la paciente y decir que no se va a poder embarazar en el futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hagamos un seguimiento, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, un seguimiento preparto, hacemos mediante las visitas, ecografías y valoración preanestésicas que puedan tener. En la parte de las visitas, ya habíamos dicho, debemos de tener visitas en el primer, segundo y tercer trimestre, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a las semanas. Pero en las visitas siempre tenemos que tener exámenes de analítica, un hemograma, ureacreatinina si es que está teniendo daño renal por alguna hipoperfusión que pueda agravarse por las cardiopatías. Ecografías de primer trimestre, y eso es lo más importante que ahorita les voy a explicar, las ecocardiografías fetales precoces, para ver cómo es también el desarrollo, ¿no? del corazón del feto. Esas visitas, esto lo hemos tomado de una guía que es del Clinic Barcelona, ¿no? Entonces, esta guía Clinic Barcelona nos comenta y nos dice que hasta la semana 28 lo ideal es que la gestante tenga visitas cada 4 semanas. Hasta la semana 32, cada 1 a 2 semanas, y antes del parto, semanas antes del parto, o desde la 32 hasta el parto, cada semana, que sería lo ideal, las visitas que pueda tener para estar monitorizando, ¿no? Y si es que la madre ya desde un principio tiene OMS 4 o 5, que como les digo 5 ya no se recomienda, 4 en toda la gestación deberían hacer cada 2 semanas las visitas. La ecografía es algo importante, debemos de tener siempre una ecografía como en cualquier gestante de primer y segundo trimestre. ¿Por qué?
porque vamos a observar el crecimiento fetal y así diagnosticar de manera adecuada un RCIU, ¿no? En esas gestantes cardiópatas que tienen alto riesgo de desarrollar, ¿no? Entonces siempre tenemos que como que prender las alarmas en aquellas que usen betabloqueantes, que tengan cardiopatías congénitas o valvulares y que, como les digo, se van a asociar a RCIU y también a parto pretérmino. En la valoración prenestésica, ¿no? Siempre tenemos que valorar, porque ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver acerca de cuándo nosotros podemos decir, esto va a ser parto vaginal o este va a ser parto por cesárea, ¿no? Entonces, si la paciente tiene, por ejemplo, un OMS 1, ya debemos estar, según la clasificación de OMS, estar valorando esta anestesia más o menos a las 34 semanas, y OMS 2 de 2 a 20 semanas, de 20 a 34 semanas, ¿no? Y como le digo, como les decía, la evaluación es multidisciplinaria. Siguiente, por favor. Acá, eso es algo importante que sí o sí tenemos que conocer. Primero, el manejo del parto. Tenemos vía vaginal o vía cesárea. ¿Qué debemos llevarnos de esta diapositiva, o la parte más importante es cuál es la vía más recomendada? Es la vía vaginal. Entonces, la vía vaginal es en madres cardiópatas es la vía recomendada porque tiene menor morbimortalidad, ¿no? Entonces, que la cesárea. Entonces, vía de elección, vaginal, ¿no? Entonces, sería lo ideal que la mayoría de pacientes que estén compensadas en toda la gestación puedan ir por vía vaginal, ¿no? Pero no sucederá así. Vamos a ver algunas indicaciones también necesarias. Entonces, por vía vaginal, la analgesia, ¿cuál es la ideal? Es una analgesia peridural, ¿no? Aunque también se ha visto que la más recomendada es una combinación de intradural con epidural. Debemos desarrollar una monitorización durante el trabajo de parto y que se va a mantener intra y hasta las 24 horas postparto, ¿no? Tomando la presión arterial, viendo la frecuencia cardíaca, viendo si está teniendo una buena oxigenación por pulsioximetría. Entonces, eso es más que todo, ¿no? Había, por ejemplo, mencionaba, ¿no? ¿Se recomienda poner un catéter venoso central en una gestante con cardiopatía? No. ¿No? Pues, son las nuevas, algunas cosas que han cambiado, por ejemplo, en la guía de la Asociación Europea de Cardiopatías en la gestación, ¿no? Entonces ya no se recomienda poner un catéter venoso central en una gestante que va a tener una gestante cardiópata que esté en trabajo de parto, ¿no? Cesárea, ¿cuándo vamos a indicar cesárea? Indicamos, por ejemplo, cuando hay la paciente tenga estenosis mitral y estenosis aórtica severa sintomática, ¿no? Hipertensión pulmonar moderada severa, y se puede aún valorar en pacientes que tengan hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Pero lo ideal es que estos vayan por cesárea, ¿no? El síndrome de Marfan, como les decía, ¿no? Con un diámetro de raíz de aorta mayor a 4, disección de aorta aguda crónica y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que sea refractaria al tratamiento. Y como les decía, ¿no? Cualquier paciente que reciba tratamiento con anticoagulación, tiene un alto riesgo de desarrollar una hemorragia fetal. Pero acá, como les decía, ¿no? A partir de la semana 36, lo ideal es que cambies warfarina por heparina de bajo peso molecular. Pero no pasa siempre eso, ¿no? No es lo ideal. Sería lo ideal, pero no siempre pasa. ¿Qué pasa? Puede estar tomando en la semana 35, 34, o tal vez antes, y se da el parto mientras esté tomando warfarina. Entonces, en ese caso es que se indica la cesárea, ¿no? La analgesia es la misma, peridural, o puede ser técnica combinada intra o peridural, ¿no? Y se tiene que dar una reposición volémica guiada, ¿no? Para evitar la sobrecarga hídrica, ¿no? Y la post-extracción de la placenta se da un bolo oxitocina se da de 0,5 a una unidad internacional hasta completar a 3 a 5, ¿no? Siguiente, por favor. En el posparto, siempre tenemos que ver varias cositas acá. La hemorragia, tenemos que tener mucha consideración, ¿no? Porque puede descompensar a la madre en el posparto, ¿no? Entonces, por eso se da la oxitocina, como les decía, 5 a 1 hasta llegar a 3 a 5 unidades, ¿no? La lactancia no es indicación, bueno, la cardiopatía, una madre cardiópata no es contraindicación para que no se pueda dar la lactancia, ¿no? Lo único que les mencionaba, o alguna alteración que podríamos tener, es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Las miocardiopatías, peripartos que puedan ocasionarse. Entonces, ¿qué haríamos en el caso de que se nos dé, ¿no? Periparto, la madre empieza a tener signos de miocardiopatía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Lo que se recomienda y lo que dice, por ejemplo, la guía, es que se le dé a la madre bromocriptina por una semana.
¿no? Entonces, ¿por qué? Por la parte fisiopatológica que les había mencionado, ¿no? La miocardiopatía se desarrolla por aumento de la prolactina, es el factor más asociado. Entonces, bloqueamos a la prolactina con la bromocriptina y esperamos una semana para que pueda resolverse, ¿no? Esta miocardiopatía. La anticoncepción es muy recomendada. De todos los métodos de anticoncepción, el método de elección son los métodos de barrera, ¿no? Son los de barrera que tienen mayor eficacia, ¿no? Entonces, la colocación de un dispositivo intrauterino puede tener algunas desventajas también, ¿no? Entonces, anticonceptivos orales con estrógenos y gestágenos pueden estar contraindicados por el riesgo trombótico que pueda tener. Y un posparto cardiológico siempre tenemos que ver a la madre por siquiera unas 2 a 3 semanas posparto. Tiene que estar en control cardiológico por si pueda desarrollar alguna complicación, como cuál, por ejemplo, puede empeorarse o puede aparecer hipertensión arterial posparto, ¿no? Que es una de las complicaciones peores, ¿no? Por ejemplo, puede haber disnias, edemas, ortopnias, dolores retroesternales, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir controlando posparto. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, hablemos un poquito del pronóstico. ¿Qué pronóstico tienen estas gestantes cardiópatas? ¿No? Como les decía, posparto pueden empeorar. Entonces tenemos que estar alertas 1 o 2 semanas después del parto para que podamos entender y ver y no permitir de que estas cardiopatías empeoren, ¿no? Entonces, siempre ver algunos factores de riesgo, ¿no? Edad mayor a 30 años, multiparidad, que tenga cardiomegalia, fibrilación auricular, es un parto múltiple, ¿no? Una gemelaridad, ¿no? O algún antecedente de fiebre reumática. Entonces, o que pueda tener alguna valvulopatía, y siempre hay que tomar con pinzas a aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca o que desarrollen edema agudo, ¿no? Un tromboembolismo, embolia, las arritmias, las disecciones de aórtica o incluso pueden desarrollar infarto agudo de miocardio postparto, ¿no? Entonces, la cardiopatía puede empeorar o no puede empeorar, eso va a depender de nosotros, ¿no? Depende de la atención que se le dé a la paciente, depende de la compensación que tenga, ¿no? Entonces, como dice la guía, o nos recomienda la guía, ¿no? Que debemos de tener una visión exhaustiva a la paciente 2 semanas y ya de ahí tener unos controles más largos, ¿no? A partir de las 2 semanas. Pero menciona que las 2 semanas son las semanas importantes para ver si pueda desarrollar alguna complicación, ¿no? Entonces, bueno, para terminar y para decir en conclusión de toda la exposición, son cosas básicas. Primero, tener siempre en constante visión a la paciente que sea cardiópata, la gestante que sea cardiópata, siempre mantener compensada en toda la gestación y saber también qué tratamientos dar y en qué momentos, ¿no? Entonces, eso sería todo, doctor, acerca de cardiopatía en la gestación. Gracias. Muy bien, felicitar a ambos. Los cuadros muy bien elaborados, sobre todo el orden de la exposición y también la parte final que me llama un poco la atención es en cuanto a tomar en cuenta las cardiopatías más importantes, y pues sí lo han hecho en un cuadro más resumido, ya que es un tema un poco pesadito, ¿no? Muy bien, voy a descargar la exposición y vamos a empezar con el repaso, ¿ya? Muy bien, está excelente. Muy bien, pueden dejar de presentar y ahora voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver? Doctor. ¿Se ve? Aún no, doctor. Se ve, doctor.
Ahora sí, confirmen, por favor. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Genial, empecemos. Algo muy bien mencionado es que la mortalidad, en este caso por cardiopatías, ¿ya? En este caso puede ir dependiendo al porcentaje del tipo de cardiopatía identificada. En general, pues nos puede ir incluso hasta el 8%, no solo el 6%. De estas, en este caso el 30% es cardiopatía congénita y el 15% es cardiopatía isquémica. No se olviden, entonces pregunta examen siempre. En cardiopatías, dentro de las cardiopatías o las muertes por cardiopatías en el embarazo, 30% son congénitas y 15% isquémicas. Por esta razón es que siguen muriendo. Vale decir, ¿por qué? Porque no identificamos la cardiopatía. Si no identificamos, en este caso, adecuadamente, no hacemos un seguimiento y por ende esperamos a que la paciente llegue a la segunda mitad del embarazo y se complica. Porque bien claro se explicó que a medida que el embarazo progresa, en este caso, la disfunción cardíaca es marcada. ¿Por qué? Por básicamente el aumento de volumen sanguíneo. Y ustedes saben que el volumen sanguíneo, el volumen de líquido, por decirlo así, incrementa progresivamente a partir del segundo trimestre, donde es marcado, ¿no es cierto? Es donde la paciente, entre comillas, empieza a engordar, empieza a retener líquido y demás. Todo esto a razón de respuesta a la progesterona. Muy bien. Dentro de ellos lo que tienen que tener mucho cuidado y siempre tener en cuenta. Voy a hacer acá un cuadro de recuerdo para todos ustedes, donde ustedes van a tener idea de qué es lo que pasa en las insuficiencias cardíacas. NIHA, que es la Asociación del Corazón de Nueva York, saca, o vale decir, publica una clasificación de todo lo que es el riesgo cardíaco en el embarazo, no solamente en el embarazo en general, pacientes cardiópatas, donde en resumen te dice que clasifica en cuatro niveles, ¿no? El primer nivel te dice que es un paciente que tiene una cardiopatía, pero puede hacer sus actividades, no lo limita. Es una limitación leve, por decirlo así, o muchas veces ni nos damos cuenta. La dos es, en este caso, una paciente o un paciente que tiene limitación a la actividad física moderada y un grado 3 a la actividad física leve y un grado 4 que pues no tolera, ¿no? Se fatiga y básicamente es un paciente clínico donde te puedes dar cuenta, ¿no? Fácilmente, ¿ya? No se olviden, NIHA. Entonces, lo que quiero que se acuerden antes es lo siguiente. ¿Pueden ver, por favor? Confirmen si pueden ver, porque esto es importante. Muy bien, vamos a hacer un corazón acá. Vamos a ver acá. Ya, así lo vamos a graficar. Aquí tenemos las 4 cámaras cardíacas. ¿Sí? Las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Listo. Doctor, cuando una paciente se embaraza, sabemos que la precarga incrementa, o sea, el volumen de retorno incrementa el volumen, ¿sí? O sea que este corazón tolera mayor presión, entre comillas, para poder trabajar y llevar esta sangre a que se oxigene a nivel pulmonar a través de las arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, doctor, si esta sangre va hacia los pulmones, se oxigena y como esta precarga está viniendo en mayor cantidad hacia la aurícula derecha, pues la poscarga, en este caso, también se ve afecta por la mayor carga voluminosa, círculo vicioso. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, la comunicación que existe entre aurícula y ventrículo, aquí tenemos ¿qué válvula? Tricuspidia. Listo. ¿Ya? Acá, ¿qué válvula tenemos? La que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿Qué válvula, doctores? ¿Qué válvula? Mitral. Ya, listo, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Y en este caso, la válvula que sale del corazón, del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, entre comillas, es la que tolera mayor presión, porque esta es la que va a inyectar sangre hacia toda la economía. ¿Sí? Sale el arco aórtico y toda la economía. Listo. Y aquí es la sangre que en este caso viene de la aurícula derecha, ¿sí? Hacia el ventrículo derecho, ¿sí? A través de quienes las venas cavas, ¿no? Superior e inferior, ¿sí? Y las cavas, listo. Llegan acá, toda la sangre y todo el circuito, ¿sí? Listo. ¿Dónde está el problema? Básicamente en las cardiopatías, las insuficiencias cardíacas.
básicamente valvulares. Existe un espacio entre la aurícula derecha, o perdón, izquierda y ventrículo izquierdo, a través de unas válvulas. Imaginemos que esta es la válvula mitral. Listo. Se tiene que abrir y cerrar como una puertita, ¿cierto? Para dejar entrar la sangre oxigenada del ventrículo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Las patologías, básicamente, porque ustedes ya hicieron fisiopato, donde lo explicamos bien bonito, ¿sí? Pues vemos de que hay dos clases de daños a nivel valvular. Una insuficiencia y una estenosis. Listo. La insuficiencia, en pocas palabras, es que esta válvula se abre, pero no se llega a cerrar completamente. O sea, es una puerta, tú sales de clases, quieres cerrar la puerta y no puedes. Y todos tus compañeros adentro te gritan, cierra, por favor, está haciendo un frío terrible, y no puedes. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre que viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, que entró, puede retornar, regurgita. ¿Por qué? Porque está entreabierto. A eso se llama insuficiencia, o sea, insuficiente la válvula para cerrar esto y permitir de que, en este caso, la precarga vaya a lo que tendría que ser la poscarga, ¿no es cierto? Y una estenosis es cuando esta válvula se empieza a estrechar, o sea, no llega a abrirse más bien. Es como que tu puerta apenas la puedes abrir ni puedes salir tú de esa clase. ¿Sí? Ahora, ¿qué te dice en resumen? La patología más compleja dentro de lo que es la patología cardíaca es la insuficiencia o la estenosis. A ver si han estado atentos a la clase. Repito, de las patologías cardíacas, vale decir, asociadas a valvulopatías, ¿cuál es la más compleja? ¿La estenosis o la insuficiencia? Estenosis. La insuficiencia, no la estenosis. ¿Por qué, doctor? Porque la estenosis va a ir por grados. O sea, puede ser que esté cerrado, más abierto o más abierto del total que debería. O sea, estos pacientes son los que todavía ¿qué te puedo decir? Se compensan, se acostumbran, se acomodan, pero una insuficiencia no. ¿Por qué? Este es más clínico. Si la sangre va y retorna, quiere decir que si de acá tenía que salir, se me ocurre, 200 centímetros cúbicos de sangre, al eyectar el ventrículo, solo va a llegar a botar 100, porque los otros 100 se van a retornar arriba. Más en una estenosis, dependiendo al grado, vuelvo a preguntar, si es una estenosis, en este caso severa, ¿sí? Obviamente va a llegar poquita sangre y la clínica va a ser más marcada. Pero estos se adaptan, estos son crónicos, pero los que son agudos son las insuficiencias. Todo esto asociado a patología, vale decir reumática, valvular, procesos inflamatorios, y lo que vuestro compañero decía muy bien, ahora en las guías se ha contraindicado los catéteres, es básicamente por la endocarditis infecciosa, que es el riesgo más alto en los hospitales. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Si vamos a hablar de todas las patologías valvulares, más me preocupo cuando es falla derecha. ¿Ya? Ahora van a entrar a lo que es la patología de Epstein, tarea. Patología cardíaca o valvular de Epstein. Ya, que no está acá, eso debería considerar acá. Ya, Epstein. No puedo escribir muy bien. Acá, Epstein. ¿Sí? Patología, ¿está bien este Zoraida? ¿Estamos en línea? Epstein. Hay un riesgo, y les doy una ayuda, es una más que nada patología pulmonar, valvular pulmonar. Y hay que ver qué pasa en Epstein, hay algo más. Entonces, esta es una patología cardíaca más temida en el embarazo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta paciente sí o sí esté estabilizado, no es cesárea, punto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que muy bien detallaron en el embarazo, es que al inicio hay un incremento del gasto cardíaco. ¿Y esto por qué? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que moviliza, ¿no? Los ventrículos en un minuto. Y en este caso, esto va a incrementar. ¿Por qué, doctor? Porque hay mayor cantidad de líquido, hay mayor cantidad de plasma, ¿no es cierto? Muy bien. Y el volumen latido también va a ir incrementando. Dentro de ello también la frecuencia cardíaca. Hay más sangre que movilizar esa sangre, que también está oxigenando, ¿sí? Y la presión arterial sistólica, que en este caso va incrementando hacia, en este caso, lo que es el tercer trimestre o pasando a la segunda mitad del embarazo. ¿Sí? Y la resistencia vascular periférica tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de volumen. Entonces los vasos tienen que dilatar un poco. Hacer ese compliance para que contener mayor cantidad de sangre.
Es a tal punto donde la resistencia vascular periférica disminuye, que ustedes saben que el endotelio, o vale decir, los vasos sanguíneos están formados por, que en este caso por células, y estas están unidas, es como si nosotros todos nos agarramos de la mano y formamos un círculo. Encima de nosotros otro círculo, y así se juntan y hasta formar un tubo. Y cuando nosotros decidimos flexionarnos al máximo, entre nosotros puede discurrir agua, sangre, se me ocurre, pero hay un momento donde nosotros nos separamos de brazos y generan pequeños espacios, que son los desmosomas, que en este caso, cuando hay un incremento de presión, a través de esos espacios escapa el agua. ¿Sí? Por eso es que no es del todo hermético, en este caso, la circulación, vale decir, los vasos sanguíneos, no son herméticos, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial en los signos de alarma, en lo que es patología cardíaca, ¿ya? Hay que tener cuidado con ello. Los cambios normales están con la fatiga con los esfuerzos. ¿Por qué? A medida que el embarazo va pasando el tiempo, vale decir, la edad gestacional, sabemos que los intestinos o los órganos abdominales tienden a ascender, ¿sí? Tienden a ascender y esto hace de que pues el diafragma en este caso ascienda. Y esto, secundario a esto, ¿qué pasa? Que pues el diafragma comprime, o vale decir, rechaza a los pulmones hacia la parte superior y por ende no podemos tener una expansibilidad pulmonar completa, ¿sí? Donde disminuye el volumen residual pulmonar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que es ventilación, espirometría. Y ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Es donde la paciente está echada y su corazoncito está trabajando para movilizar esa sangre hacia su cerebro, pero con menor fuerza porque está en reposo. Pero si tú le dices, la asustas y le haces parar de golpe, pues se va a marear porque ese corazón tiene que trabajar mucho más, o vale decir, aumentar la frecuencia cardíaca para llevar sangre hacia el cerebro. Y son los mareos, ¿no? De un momento. O ustedes que están durmiendo después de un examen, fatigados, ahí cansados, están durmiendo y pasa un temblor, ¿no? Dios no quiera. Se levantan de golpe, lo más probable es que se caigan. ¿Entienden? Porque en reposo el corazón pues latía con menor fuerza, con menos frecuencia cardíaca. Y al golpe, o si ustedes se levantan repentinamente, pues hasta nivelar esa frecuencia cardíaca, vale decir, la sangre no llega adecuadamente al cerebro y como respuesta está la ortopnea, ¿no? Los mareos. Las palpitaciones por el aumento de la frecuencia cardíaca, el síncope vasovagal. ¿Qué es el síncope? ¿Quién me puede decir? En lo que es insuficiencia aórtica, insuficiencia aórtica, está el signo de Muset, que es aquellas personas que cuando te hablan parece que te dijeran que sí a todo, mueven la cabeza ligeramente de arriba abajo, pero van a ritmo de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque, porque pues el corazón bota sangre o eyecta sangre y retorna en una insuficiencia de válvula aórtica. Y ese retorno puede provocarte una incurgitación yugular y a la vez esa respuesta, ¿no? Ese movimiento involuntario, te mueve la cabeza arriba abajo. ¿Ya? Y la pérdida de conocimiento, ¿no? Que en realidad se da por eso el síncope, que es respuesta a la pérdida de conocimiento, porque al estímulo vasovagal hay vasodilatación, no llega la sangre adecuadamente al cerebro y se desmayan a veces, o la sensación de que quiere desmayarse. Los edemas por la mayor cantidad de líquido a nivel intravascular, las pulsaciones en vena en el cuello cuando hay falla cardíaca derecha, pulsación apical difusa o aplazado cuando hay en este caso a nivel apical cardíaco, ¿sí? En este caso y la paciente dice, siento que golpea, ¿no? El desdoblamiento del segundo ruido, hay soplos sistólicos, en este caso ya hay soplos sistólicos también, y en este caso incluso hay una arritmia o una extrasístole, en este caso en inspiración, que es fisiológico en el embarazo también. Cuando ustedes se auscultan, ¿no? O ponen un estetoscopio y están respirando normal, inspiran, expiran, pero hagan lo siguiente, que vuelvan a inspirar sin ni siquiera haber terminado de expirar, o sea, inspiras, expiras, inspiras, expiras, pero no estar todo el aire y vuelves a inspirar, pues una expresión, ¿no? Y eso más se presenta en las mujeres por, en este caso, el rechazo, ¿no? Del corazón hacia la parte superior. La sospecha de cardiopatía también, en este caso, tenemos que tener en cuenta el dolor retroesternal, sí, a esfuerzos, porque dijimos que NIHA clasifica de acuerdo a ello. O sea, si vemos de que la paciente a medianos esfuerzos, o en este caso a pequeños esfuerzos, se agita o hay dolor, molestias, o toda esta clínica se exacerba, hay que tener cuidado.
la disnea paroxística nocturna, la paciente que cada vez te dice, doctor, no puedo dormir echada, tengo que estar sentada, duermo con mis 4 o 5 almohadas, pero tengo que dormir sentada. La ortopnea progresiva. Doctor, me levanto y me quiero quedar a cada rato, no puedo estar sentada o no me puedo parar de golpe, tengo que esperar un ratito y recién pararme a caminar. Las taquicardias y arritmias, que si en este caso no tienes extrasístoles, vale decir,